Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. El día de hoy estaremos platicando acerca del artículo Jales Mineros y Biorremediación con la maestra Mónica Rangel Villafranco. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles en esta emisión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Morón, muchas gracias por el favor de su compañía y estaremos escuchando además Alternativas del Buen Vivir, semanario de la UIM, de comunidad en comunidad, voces y visiones y entretejidos. Quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos hace un momento, estaremos platicando con la maestra Mónica Rangel Villafranco acerca de un tema bien interesante, los jales mineros y la biorremediación. ¿Qué significa esto? Se estarán preguntando, pues tiene que ver precisamente con el daño que ocasiona al ambiente, a la geografía, al suelo, al ecosistema, la explotación minera y cómo a través de ciertas técnicas de cultivo de especies, de propagación de algunas especies, se puede encontrar un remedio biológico. A eso hace referencia la biorremediación. Justamente pensar en estos aspectos me parece que hoy en día es muy relevante porque la dinámica en la que nos hemos estado involucrando a partir de las últimas décadas o los últimos siglos también, pues nos ha llevado a una devastación del medio ambiente, pues que nos ha ocasionado muchos problemas hoy en día, ¿no? Y que justo si no comenzamos a vislumbrar estas otras alternativas, pues tendremos de manera muy constante los problemas que pues hoy ya se presentan. En este sentido, las investigaciones desde el desarrollo sustentable, del desarrollo sostenible, pues presentan una articulación importante, un aporte considerable a estas remediaciones, ¿no? O a estos otros aspectos que podrían traer consecuencias benéficas en torno al medio ambiente. Y precisamente en esa línea del asunto respecto al desarrollo, de la explotación, del extractivismo, es que se gesta la noción de el buen vivir desde la perspectiva que, por ejemplo, Adriana Rodríguez, una colaboradora muy asidua de este programa, pues nos ha propuesto desde hace varios años. Así que vamos a escucharle y regresamos para comenzar con la entrevista. Esto es Conexiones, no se vayan. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Bien, pues ha llegado el momento de que empecemos a hacer una unión maravillosa entre los planteamientos del pensamiento ancestral, del buen vivir y de toda esa filosofía de vida de nuestros pueblos originarios que nos han transmitido durante milenios, durante siglos, a través de la palabra, a través de la práctica y a través de las costumbres, pues ese conocimiento los vamos a unir con lo más avanzado de las ciencias contemporáneas, las cuánticas. Las ciencias cuánticas que nos van a permitir explicar de una manera científica, entre comillas, ese mundo invisible que durante siglos y en las últimas décadas más ha sido descalificado cuando se hablaba de esas creencias atrasadas, mágicas de los pueblos originarios o de todos aquellos que tenían una visión del espíritu, de la energía y de todo aquello que es invisible a los ojos. Y esto es fundamental y es un punto de quiebre para poder reivindicar unos conocimientos y una ciencia ancestral que hasta hace muy poco tiempo no solamente fue negada, sino que ha sido mal calificada, censurada
y denostada, y que nos ha hecho un efecto muy grande, que es la colonización, la peor de todas las colonizaciones, la mental, la del pensamiento. Porque cuando dejamos de valorar nuestros saberes y empezamos a pensar que es mejor identificarnos con el otro porque es más avanzado su conocimiento, estamos siendo colonizados o asimilados culturalmente. Y por eso es tan emocionante la propuesta de poder unir lo ancestral con lo cuántico para que podamos hablar de eso invisible y que de fondo trae algo muy importante, que es la reivindicación, el estudio y el conocimiento de la cosmovivencia. También podría ser la cosmociencia o en algunos casos también el animismo. Vamos por partes. La cosmovivencia es ese conocimiento y esa vivencia sobre todo, que es el vivir día a día conscientes de las relaciones cósmicas que nos habitan y que habitamos en el planeta Tierra, uniendo el cielo con la tierra, en nosotros y en nuestras acciones. Podría ser una cosmociencia o una cosmoconciencia. Desde que nos levantamos, desde que caminamos, damos las gracias y reconocemos que estamos en un espacio-tiempo planetario, geográfico y en una ubicación en la que nos relacionamos con todo cuanto existe. Y todo lo que existe tiene un ánima, un alma, una energía que reconocemos. A eso le han llamado animista. Y a quienes hablamos del buen vivir nos han tratado de descalificar con esa palabra. Sin embargo, lo que no saben es que la unión de lo cuántico y de lo ancestral permite explicar esa relación con lo que no vemos, pero que ahora sabemos que existe. Tenemos una base científica que nos permite decir que esa cosmovivencia, esa cosmociencia, ese ánimo de relacionarnos con el todo es válido y va a ser tema de reflexión durante esta temporada. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. En la licenciatura en enfermería podrás adquirir experiencia y habilidades en el ámbito de la salud a través de la vinculación comunitaria que se realiza con el propósito de brindar atención médica a los habitantes de las comunidades cercanas. ¿Ya lo sabes? ¡Inscríbete! Pues ya se encuentra con nosotros Mónica Rangel Villafranco. Ella es maestra en Ciencias y Biología Experimental por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus áreas de estudio son la biología, restauración ecológica, propagación de especies y cultivo de tejidos. Su especialidad es la ecología. Ha publicado varios artículos científicos, capítulos de libro y ha participado en más de 40 ponencias tanto nacionales como internacionales. Sus intereses personales en temas de investigación son la silvicultura, la propagación de especies nativas, la edafología, el manejo de recursos naturales, la etnoecología, los procesos de sustentabilidad, la educación ambiental, horticultura y proyectos productivos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la División de Desarrollo Sustentable. Es miembro de la academia también de esta misma institución y encargada del laboratorio de cultivo de tejidos y microscopía. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, y platícanos desde tu quehacer y desde justamente este artículo sobre jales mineros y biorremediación. ¿Qué es un jale minero? ¿Qué podemos entender acerca de este concepto? El jale minero es el residuo que se genera después de una extracción minera, ¿no? De un aprovechamiento minero. México, históricamente, por su formación geológica, tiene varios
yacimientos, ya sea de oro o de plata, ¿no? El de plata pues, es muy conocido que en Tasco tenemos mucha plata y de muy buena calidad. No es lo único que tenemos, se ha analizado el territorio y tenemos yacimientos pues muy importantes, no solamente de oro, de cobre, de manganeso, por ejemplo. Y la minería pues también no es una actividad reciente en nuestro territorio o moderna. Se tienen registros que desde los purépechas pues ya teníamos un proceso minero y que incluso este grupo indígena pues no fue conquistado precisamente porque descubrió cómo extraer el cobre, cómo utilizarlo y cómo generar armas, ¿no? Para protegerse con este mineral. Los jales mineros es el residuo entonces que se produce después de un proceso de aprovechamiento. Este proceso de aprovechamiento inicia con la detección de los yacimientos. Son extraídas grandes cantidades de rocas que tienen mezclas del metal o de lo que se esté buscando. Son transportadas a los centros de apropiación, son molidas, pulverizadas a nivel de talco, son sometidas a largos procesos físico-químicos, ¿no? Generación de adición de sustancias tóxicas, electricidad, por ejemplo, que permite separar lo que se está buscando de este aprovechamiento minero de la roca. Esto se separa, se lleva a un concentrador, posteriormente se lleva a estos jales a ser secado, a ser drenado todo el agua, se lleva a un secado y después ¿qué se hace con estas grandes cantidades? ¿No? Realmente las cantidades de roca molida con respecto a lo que se aprovecha es mínimo, más bien es mínimo lo que se aprovecha y las cantidades de roca que se muelen y se contaminan con estos procesos devastadoras, se llevan y se acumulan a lugares establecidos para ponerlos, ¿no? Y se va llenando como si fueran capas y capas y capas de estos polvos. Y entonces estos polvos pues, son una fuente de contaminación constante para las poblaciones aledañas y no tan aledañas, ¿no? Estos jales presentan un proceso interesante de dispersión eólica por el viento y hídrica, ¿no? Entonces, por ley se tienen que tener una cobertura o taparlos de alguna forma para que esto no ocurra, pero lo cierto es que es muy complicado porque al tener partículas tan pequeñas, pues no permite el establecimiento de plantas, por ejemplo. Y sí permite, por ejemplo, que sean dispersados estas partículas a grandes distancias. Un ejemplo que recuerdo es que en Veracruz se tenía un aprovechamiento de una minera de tungsteno, ¿no? Y los residuos de estos jales mineros fueron encontrados 5 kilómetros de distancia de este lugar, ¿no? Se depositaban en las hojas de los mangos, pues disminuían mucho la productividad. En otro caso, por ejemplo en Tasco, a 1 kilómetro de los jales mineros, pues se presentaba todavía la contaminación incluso de maíz, ¿no? Que es ya para alimentación humana. También son depositados en lagos y estos también son consumidos por ganado o por algunas personas que tengan la necesidad de tomarlo. Y cuando son en procesos hídricos se conoce un fenómeno como drenaje ácido que modifica las condiciones químicas del jal, sobreexponenciando sus procesos tóxicos, y este drenaje se llega a arrastrar no solamente a los ríos, sino también al subsuelo y contamina pues el agua potable, ¿no? Entonces, estos jales, si vemos, pues tienen un efecto negativo no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, y esto hace que sea difícil mantenerlos confinados. Y después, pues tenemos algunos ejemplos complicados todavía en el sentido físico. En Agangueo eran depositados, se hacen grandes pilas y de un momento a otro, pues también vienen las lluvias, hay un exceso de estas y pues se deslavan, ¿no? Ya han llegado a cubrir pueblos enteros, como pasó y se sigue conmemorando en Tlalpujahua. En Agangueo han sido varias veces este tipo de movimientos y también no son, o ya este tipo de contaminación de los jales también son asumidos por la población como parte de su paisaje, ¿no? Si uno va a Agangueo ahora, que es el sitio de estudio del trabajo, la gente vive a 2 metros del jale, ¿no? Y hay jales que tienen alta contaminación de azufre, de arsénico,
y se ven los residuos de agua que quedan por encima del jal, ¿no? Que ni siquiera uno puede andar caminando ahí porque se hunde. El olor es fuertísimo y hay niños jugando, ¿no? Sobre el jal. Los cultivos están a 2 metros y entonces uno comienza a pensar pues que esto va a la contaminación, ¿no? Y los casos de cáncer que se generan o la idea que tiene la población es que es parte de su entorno ya, ¿no? Que saben la historia y que ahí están. Los jales mineros no son los únicos procesos contaminantes, ¿no? También hay otros que se llaman terraplenes, y es donde sacan las rocas más grandes que no tienen el mineral, pero que se tienen que remover para hacer pues, los accesos a las minas, y son rocas enormes que se depositan. Entonces estos lugares, a Gangueo hay uno que tiene 150 años, que ni siquiera tiene una cobertura vegetal, o sea, ni siquiera se ha dado un proceso de reforestación o restauración en el asunto, precisamente por el tamaño. Entonces, es preocupante, y más si pensamos que en México en el último año se acaban de dar 33 concesiones mineras más, ¿no? Y en estos lugares que estamos platicando de Gangueo, pues están pensando darle permiso a las mineras otra vez de aprovechar 2 lugares más. Entonces, este tipo de contaminación en la región pues va a aumentar. Digo, también hay una derrama económica importante, pero habría que pensar en cómo revertir o parar o volver a replantearnos cómo tratar estos puntos de contaminación, ¿no? Porque vamos a seguir expuestos a ellos, la minería no va a parar en el territorio porque es muy propicio para el asunto, ¿no? Vienen mineras generalmente extranjeras, pero sí tendríamos que establecer planes más realistas y efectivos de la contención de estos puntos contaminantes y legislaciones más duras para no permitir que después de unos años pues se permita la utilización de estos espacios, ¿no? Para habitaciones humanas o para el cultivo. Pero bueno, son cosas que poco a poco tendremos que ir generando, y entonces los jales mineros son un punto de contaminación, residuo de los procesos extractivos de la minería, que deben ser contemplados y tratados para que no generen enfermedades tanto a animales de la vida silvestre como a animales domesticados o al propio hombre y a sus cultivos. Gracias, Mónica, por compartirnos estos conocimientos y bueno, darnos cuenta justamente de las implicaciones que trae la minería. Me parece que no es un tema nuevo o un tema que nos cause sorpresa, más bien me parece que ha sido velado o invisibilizado, ¿no? A lo largo pues de muchas generaciones, y hoy en día pues bueno, creo que ya es un poco más consciente, ya se toma de una manera más seria este trabajo de extracción del suelo, y en ese sentido pues me parece que esta perspectiva, ¿no?, que tiene el desarrollo sustentable en relación a este tipo de actividades o de labores pues hace que el impacto sea menos dañino, hace que sea un poco menos contrastante, ¿no?, en los términos tanto biológicos como culturales y sociales, ¿no?, de los habitantes de ese espacio. Entonces pues bueno, importante dialogar sobre esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos a seguir platicando con la maestra Mónica Rangel Villafranco acerca de jales mineros y biorremediación. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. A través de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable podrás adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para codiseñar proyectos de investigación relacionados con el manejo sustentable de los recursos naturales, la agrobiodiversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes, promoviendo las prácticas que mantienen la estabilidad de los socioecosistemas en contextos comunitarios a través de la investigación participativa y colaborativa. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El temazcal es una ceremonia ancestral propia de algunos pueblos de América,
Actualmente se utiliza para dos fines fundamentales, el terapéutico y el ritual. Desde este último se destaca la construcción de procesos de sentido generados en torno a él, ya que se asume como una técnica mediante la cual el ser humano puede volver a su origen o evocar su nacimiento, de tal forma que interesa el temazcal en su potencia como mediador de una experiencia ontológica para el ser humano. La oscuridad, la desnudez y el silencio, como entidades, resultan situaciones existenciarias que cada persona puede experimentar y que le exigen una interpretación de su propio ser. El temazcal proporciona una interrogación al ser en tanto que se deriva de una disposición ritual mítica específica, es decir, es una actividad que evoca metafóricamente, mediante experiencias vividas, procesos de construcción y ordenamiento del universo. Su función es remitir al participante hacia un momento inicial en el que pueda reencontrar su ser original, siendo posible solo si se somete a la vivencia ontológica posibilitada por la oscuridad, la desnudez y el silencio, condiciones propias del ser humano en su periodo de gestación, independientemente de toda carga cultural. Al experimentar vivencialmente este ritual, las personas pueden penetrar, no solo remite al origen del género humano, sino que implica también lo sucedido en el cosmos, incluso en la Tierra como planeta, pues hace referencia a la creación originaria del hogar de la humanidad. Te invitamos a participar en esta ceremonia todos los jueves a las 16 horas en las instalaciones de San Felipe del Progreso. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Conexiones. Estamos platicando con Mónica Rangel Villafranco acerca de los jales mineros y diversos procesos de biorremediación, precisamente porque ha participado en un proyecto de investigación que tiene como propósito este segundo elemento, la biorremediación en diferentes escenarios de explotación minera. Mónica, platícanos, ¿la devastación que se genera por esas condiciones de extracción son reversibles? ¿Se puede revertir ese daño? ¿Y cómo o mediante qué estrategias acontece esta remediación? Sí, pues es bastante la devastación que se genera desde un principio de la extracción hasta los residuos químicos o los jales mineros que se depositan, y bueno, la devastación continúa por años y años, ¿no? Hablábamos de este ejemplo de 150 años y esta devastación que se generó por esta extracción pues no se ha revertido. Entonces realmente generar condiciones para tratar de restaurar lo que hemos estado haciendo pues es muy complicado. La ley marca que las empresas tienen que buscar procesos de mitigación. Estas empresas generalmente lo que hacen es tener viveros y sembrar árboles en otro lado, ¿no? Cosa que no restaura los procesos locales. Hacen cosas sociales, ¿no? Tener escuelas o poner hospitales en las comunidades, pero pues esto tampoco remedia los daños terribles que se dan sobre el medio ambiente. Algunas de las estrategias que se tienen es poner, para evitar el drenaje ácido, de lo que platicábamos, es poner un piso de concreto o una geomembrana y ponerlo sobre de este. Esto no remedia nada porque, bueno, los procesos de contaminación y remoción de estos pues se van a quedar ahí. Quitarlos, se han hecho adición de bacterias que traten de remover esto. Se tiene que poner cobertura vegetal, se buscan plantas y se está reforestando cada año. Lo más absurdo que se les ha ocurrido es devastar otro ecosistema, traer suelo de monte, ponerlo encima y poner las plantas sobre de esto. Esto tampoco va a largos plazos, casi siempre a los 3 años termina toda la cobertura vegetal muriendo. Se han generado y buscado otras estrategias, pero realmente revertirlo, como platicábamos, pues es muy complicado, ¿no? Y es todo un proceso socioeconómico y ambiental que se tiene que abordar. Entonces, sí se han hecho varias estrategias. Yo no creo que se pueda revertir. Lo que podemos hacer es disminuir el impacto negativo que tienen estos jales mineros sobre los ambientes circundantes y sobre los lugares que se van depositando. Estas coberturas vegetales pueden ayudar, pero no es lo único que se tendría que hacer. Se tendría que generar biotecnología alrededor de estas para que se mejoraran los procesos de estabilización, que así se llaman, de estos jales. Deberían estar bien marcados
y la población tendría que ser advertida sobre los peligros que genera vivir en contacto de estos puntos de contaminación. También tendríamos que ser conscientes de qué tipo de explotación se generó en la zona, qué metales se sacaron, qué residuos se depositaron en estos suelos, para que la gente y las personas encargadas de estas mitigaciones pues tengan mayores herramientas. En otros países se tienen incluso catálogos de plantas nativas por región que puedan ser utilizadas para esta mitigación, ¿no? Yo en México no he encontrado. Ciertamente los grupos mineros tienen un área que se encarga de tratar de mitigar esto, pero muchas veces los perfiles de las personas que contratan para este tipo de cuestiones pues son ingenieros y no exactamente gente que esté viendo, ¿no? La Semarnat es muy cuidadosa y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en la zona de estudio que trabajamos, en Agangueo, que se considere otra vez dar los permisos o que se tengan incluso jales en activo donde se sigan depositando estos procesos químicos. Están cerca de una reserva ecológica como es Mariposa Monarca, ¿no? Los procesos de reversión pues son muy lentos. Si consideramos que 1 centímetro de suelo se llega a tardar 100 años para generarse en condiciones normales, ¿no? En condiciones de roca madre, y ahora si tenemos roca madre contaminada, pues los procesos van a ir todavía mucho más lentos. Entonces revertirlo es casi imposible para mi gusto y tendríamos que buscar, hablar con químicos y ver si es posible separar estos metales o lo que estamos buscando sin devastar tanto. Una de las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy, por ejemplo, es a la extracción de litio, ¿no? Pues estamos muy contentos porque vengan las empresas de estos generadores de carros de Tesla y los carros eléctricos y estos celulares nuevos, pero lo cierto es que necesitamos altas condiciones de litio y este mineral pues está en el territorio, se va a hacer su explotación, pero no solamente son estos procesos químicos que se van a hacer, sino también el uso de un chorro de agua, movilización de personas, entonces realmente es complicado, ¿no? Y sí, pues para la pregunta ¿se puede revertir? Para mi gusto, la respuesta sería no, no se puede revertir, lo podemos mitigar, lo podemos contener el daño, tratar de limitar al menor territorio posible de esta devastación, pero no podemos remediar en tiempos humanos pues este proceso, ¿no? Se tienen que buscar estrategias mejor planteadas de dónde se van a poner estos desperdicios, cómo se van a contener y qué se va a hacer de ellos para tratar de que el efecto negativo circundante sea lo más contenido posible. En ese sentido, platícanos cuál fue la propuesta que ustedes como grupo de estudios hicieron para la biorremediación. Bueno, antes de empezar con esto, vamos a recordar, ¿no? Decíamos que estos problemas que se generan, este tipo de contaminación por los jales mineros, pues es irreversible, ¿no? Y que tenemos que tener diferentes perspectivas sociales, económicas y ambientales, por supuesto. La ley marca que se tenga que hacer, como lo habíamos comentado, pues contenciones o mitigaciones de estos daños. Remediar, hay diferentes formas de hacerlo. La física es contener estos jales mineros en tinas o grandes contenedores de concreto, ¿no? Y sellarlo. Esto es muy irreal y es muy complicado y caro. Las empresas no lo van a hacer. Otro es el proceso químico. Este proceso vierten otros químicos al ambiente tratando de remover los metales pesados que se generan alrededor y moviéndolos o extrapolándolos, pero esto genera otro tipo de contaminación que a veces es más tóxico que el primero que se trata de remediar. Y el proceso de biorremediación es más barato, es más amigable con el medio ambiente, pero presenta sus limitaciones, ¿no? El de biorremediación es utilizar plantas o microorganismos o en su conjunto plantas y microorganismos para tratar de eliminar los residuos tóxicos que se encuentran en estos jales mineros. Las plantas o algunas plantas tienen la capacidad de almacenar dentro de sus tejidos
pues un cierto grado de metales pesados, y esto es removerlos del suelo y que se depositen en las plantas. Estas plantas son incineradas, incluso se pueden recuperar algunos de estos minerales, ¿no?, para otros procesos. Aquí hay que tener cuidado con las plantas que tengan esta capacidad en dos sentidos. Uno, qué tanto tiempo de vida van a tener sobre estos ambientes contaminados, qué tan contaminados están, y por el otro lado, que no generen frutos que los puedan consumir aves, ¿no? Porque estos metales pesados, estos contaminantes, se ha visto que se pueden depositar en diferentes partes de la planta. Hay algunas plantas que lo contienen en raíces, hay otras plantas que lo contienen en tallos, pero hay plantas que sí dejan que algunas veces se vayan estos contaminantes a fruto. Si esto llegara a suceder, pues los animales que consuman estos frutos, pues se van a intoxicar. Y si estos animales siguen consumiendo estos frutos, pueden llegar a morir o ser depredados, ¿no? Y esto va a dar un proceso de bioacumulación, es decir, que los contaminantes pasen a través de la cadena trófica y vamos a generar otros problemas. Entonces hay que hacer una buena selección de estas plantas, saber dónde se están acumulando los metales pesados y que además soportan las condiciones tan agrestes que presenta un jal minero, ¿no? Como que no tenga nada de estructura el sustrato, que no tenga un buen drenaje, que no tenga agua, que no tenga materia orgánica, y entonces se tiene que hacer como estrategias consolidadas para hacer bioremediación. Se tiene que seleccionar las plantas que soporten el clima local, que sean capaces de almacenar estos contaminantes, y se tiene que hacer adiciones orgánicas para que las plantas tengan al menos un inicio, una condición mínima para poder sobrevivir. Entonces este proceso se llaman como atenuaciones o procesos en colaboración. Entonces ponemos materia orgánica, puede ser compostas, por ejemplo, se pone encima del jal minero y se pone la planta que va a estar extrayendo estos metales tóxicos, ¿no? Se pueden utilizar bacterias, también se han utilizado bacterias para esta bioremediación. Se hacen bioreactores, se llaman así, se inyectan las bacterias que sabemos que son capaces de encapsular e inmovilizar estos metales pesados o transformarlos en elementos menos tóxicos, y se inyecta aire. Esto también tiene que ser controlado y es poco explorado en el país, pero también se llega a hacer. Lo interesante de la propuesta que nosotros realizamos fue precisamente ir al lugar, conocer qué plantas había. Fue un proyecto en colaboración con la UNAM y con la UAM, fue por invitación del doctor Juan y de la doctora Esther. Fuimos nosotros, se generaron 3 tesis. Aldo, por un lado, revisó qué plantas crecían de manera natural sin ser inducidos en estos jales, en esas condiciones, qué plantas, especies nativas. Vimos que el Arbutus jalapensis o el madroño, conocido en la región, podía sobrevivir. Con Fred hicimos un proceso de evaluar la capacidad de esta planta para que sobreviviera sobre estos jales mineros, pero además nosotros adicionamos hongos micorrízicos específicos para esta planta. Es decir, tenemos hongos que se asocian a las raíces de estos árboles y les permiten estos hongos compartimentizar y absorber mayor cantidad de sustancias tóxicas al árbol sin que éste muera. Se hizo un diseño experimental en el invernadero de manera controlada, se agregó materia orgánica, se hicieron todos los tratamientos, se pusieron los árboles y se evaluó el efecto que tenía la materia orgánica, los árboles de Arbutus jalapensis con las micorrizas, y veíamos las respuestas de sus arbutus precisamente para saber si eran las características completas que podía tener este árbol para poder ayudar a estabilizar pues estos jales mineros de la región de Agangueo. Después de 6 meses de estar monitoreando los árboles en condiciones de invernadero, vimos que tenían una buena sobrevivencia. Es lo que se está reportando en el trabajo de Freddy que se publicó en Polibotánica, y todavía después de que estuvieron 6 meses más en el invernadero y que vimos que la mayor parte de los árboles que habíamos puesto estaban sobreviviendo en esas condiciones y que además estaban almacenando esos metales en las estructuras no comestibles del árbol, ¿no?
Nos dimos a la tarea de trabajar con Grupo México, que es el que está trabajando estos jales en Agangueo, y nos dieron permiso de sembrarlos sobre los jales ya en campo, ¿no? Después de un año se observó que sobrevivían, eran capaces de sobrevivir. Esto quiere decirnos a nosotros que la selección de la especie es adecuada. Lo que habría que ver con más tiempo, ya en siguientes estudios, es dónde exactamente se están depositando estos componentes tóxicos en el árbol, si en las raíces, en los tallos, en las hojas, que nosotros vimos en las hojas, y si llegan a una edad adulta, pues si es en el fruto, porque estos árboles sí tienen un fruto y sí es comestible para aves, ¿no? Pero la hipótesis es que no se depositarían hasta los frutos. Y que los hongos micorrízicos sí son capaces de absorber estos contaminantes y dejar que no pasen de manera tan rápida y directa hacia el árbol, porque en el trabajo de Freddy todavía encontramos en cortes histológicos a mano, falta también por ahí otro estudio, que estos hongos eran capaces de retenerlos en raíces, ¿no? Al menos de vista muy rápida. Entonces eso estaría diciéndonos que esta estrategia en conjunto de usar el arbutus junto con los hongos micorrízicos permite estabilizar los suelos, extraerlos, y esto podría ayudarnos a tener una primera cobertura a largo plazo, al ser un árbol, de poder tener una bioremediación. Y si se llegan a conjuntar este árbol con algunos helechos, por ejemplo, que son muy bioacumuladores, esto permitiría una mayor velocidad en la recuperación o mitigación de los daños que pudieran hacer estos jales sobre las poblaciones aledañas. Pues sin lugar a dudas podemos ver la importancia que tiene no solo el conocimiento a profundidad del impacto que pueden generar ciertas actividades productivas, porque de pronto pareciera que en aras de satisfacer la demanda respecto de ciertos bienes, no ponemos atención o no reparamos sobre el daño que supone la extracción de los mismos, particularmente en el caso de las minas en sus diferentes modalidades. Y tampoco ponemos atención en cómo estos procesos podrían ser revertibles, por lo que experiencias de investigación interdisciplinaria, disciplinaria, transdisciplinaria, como la que aborda Mónica justo, son fundamentales, y es importante empezar a mirar hacia esos procesos, porque en ellos pues se juega también la estabilidad, el equilibrio ecológico de nuestros entornos y también el de la propia vida humana. Quédense con nosotros, seguimos platicando sobre este tema, ya regresamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes del quinto y séptimo semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable participaron en la presentación de trabajos de investigación, producción y servicio, realizada en la Universidad Autónoma Chapingo, bajo la coordinación del Dr. Faustino Hernández Santiago, con el objetivo de presentar resultados de proyectos de investigación y tecnologías de producción. Estudiantes y docentes de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable y de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable participaron en la celebración del Día Nacional del Maíz, en las instalaciones de la Secretaría del Campo, donde se abordó la meta de poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Estudiantes de quinto y séptimo semestre de la Licenciatura en Arte y Diseño visitaron los museos de Palacio de Bellas Artes, Franz Mayer, Jumex y Soumaya, en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar la relación entre los estudiantes y el contenido de las exposiciones, haciéndolas más directas. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Xquihatzihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete!
Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te gusta trabajar en el campo? Inscríbete a Desarrollo Sustentable, donde puedes aprender distintas herramientas de aprovechamiento ecológico para la solución de problemas de los ecosistemas y la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Te esperamos en la UIM. Muchas gracias por su atención y compañía. Hoy estamos platicando con la maestra en Ciencias y Biología Experimental, Mónica Rangel Villafranco, acerca de los jales mineros y biorremediación. Mónica, platícanos cuáles fueron los resultados de su emprendimiento y, en todo caso, qué posibilidades tiene para ampliarse a otros espacios que requieran de esta solución. Los resultados en el invernadero, como te platicaba, pues son muy interesantes, ¿no? Ver que sí sobrevivían estos árboles en estas condiciones tan limitantes, que los hongos micorrízicos eran capaces de ayudar a soportar a su árbol estas condiciones y que además, bueno, podían capturar, ¿no? Y inmovilizar estos metales pesados. Después de un año en campo, pues las condiciones y las problemáticas sociales, ¿no? El ingeniero con el que estábamos colaborando, pues se retira, viene un nuevo ingeniero, ve los árboles y lo primero que piensa es, bueno, pues vamos a poner cobertura de suelo y vamos a poner más jales. Entonces, una sección donde nos habían permitido poner estos árboles ya en campo y ver qué es lo que pasaba, pues fueron cubiertos con más jales y luego con suelo de bosque, ¿no? Entonces, se murieron ahí. Entonces, esto también nos habla de que tenemos que colaborar desde un inicio con las empresas a cargo y a largo plazo para poder utilizar la flora nativa para esos procesos de remediación. Ellos ponen pinos, claro, son también de la región, pero el crecimiento es más lento y el aporte de materia orgánica de estos árboles también es más lento para poder tener una mejor cobertura y sucesión ecológica en el sitio, ¿no? Es decir, el modelo que escogimos nosotros, el Arbutus jalapensis, puede ayudarnos más rápidamente a recuperar o a estabilizar los jales mineros que exactamente los pinos que se seleccionan de manera habitual. En esa parte del jal, pues tuvimos una pérdida y parece que lo que se requería, y es donde teníamos mayor porcentaje de sobrevivencia de estos árboles, pues es humedad y un poco de sombra. Del otro lado, donde estaban más expuestos los árboles que colocamos sobre este jal, tuvimos un 20%, 10% de sobrevivencia, que a pesar de estos hongos micorrízicos de que estuvieran adaptados a estas circunstancias, pues iban a estar muriéndose, pero nos da una pauta de cómo debe ser el tratamiento. Y en la última sección, donde se hizo la siembra, pues veíamos que teníamos un poco mayor de sobrevivencia porque ya teníamos una cobertura incluso de pastos, ¿no? Entonces, esto también ayudaba a que no se estuvieran deslavando los jales y que se estuvieran conteniendo en esta zona. Entonces, es todo un proceso. Las personas con las que trabajamos, la ingeniera que nos ayudó en darle seguimiento y crecimiento a estas plantas, decía que era importante tener estos árboles. En la zona vienen muchos como remolinos de aire y dispersan hacia las casas aledañas o cercanas pues estos jales mineros, que si una vez que tuviéramos establecido estos árboles pues también iban a disminuir este proceso de contaminación y de molestia a las casas vecinas, ¿no? Entonces, sí nos gustaron los resultados que obtuvimos, fueron importantes a nivel de investigación y no solamente eso, también se probaron en campo, que es muy difícil ver esto, desafortunadamente no pudimos documentarlo completo para que se pudiera hacer una publicación y darlo a conocer, pero al menos en nosotros queda el registro de que sí se puede hacer una biorremediación, que el madroño es muy factible de que se puede utilizar,
que permite estabilizar estos jales y que es una planta nativa de la región, que la gente lo observa, que puede tener beneficios no solo ambientales al estabilizar estos químicos o tóxicos del suelo, sino también a que también no se estén liberando estas polvaderas y se lleguen a las casas aledañas, que genera materia orgánica, que permite el establecimiento de otras plantas de cobertura como los pastos, que esto disminuya aún más, que se pueda liberar y que también va a comenzar a eliminar o a disminuir al menos el drenaje ácido de estos jales mineros, que es una buena pauta para seguir, ¿no? Pero pues tenemos todas las problemáticas ahora sociales y de trabajo con las instituciones donde podamos tener la apertura de las empresas a escuchar los resultados, ¿no? Se puede utilizar este árbol con estas micorrizas en otros lugares, me parece que sería bastante factible. Tenemos este tipo de contaminantes en Tlalpujahua, que es un pueblo vecino a Gangueo, que si se van a reactivar estos presas de jales en el propio Gangueo, se puedan hacer estas reforestaciones desde un inicio con estos arbutus y tener en el vivero estas plantas nativas para estar haciendo el recambio cuando se requiera. Se pueden utilizar en otros bosques templados donde se vea presencia de este árbol y realmente pues también le da hasta una vista más bonita a los jales a un lugar tan devastado, porque es un árbol bastante frondoso y con un tallo rojo que puede ser hasta llamativo, ¿no? Entonces no sería el único planta que pondríamos nosotros recomendaríamos una estrategia en conjunto. Se podrían poner los helechos, se podrían poner pastos desde un inicio de esta biorremediación para que se pudiera estabilizar de manera más rápida pues estos jales mineros. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos estos resultados y damos cuenta justo cómo el trabajo colaborativo hace posible pues la solución o las soluciones, el planteamiento de estas otras perspectivas en torno a problemas ya existentes. En este sentido, pues pensar cómo la raíz de una planta, en este caso de un árbol, y su simbiosis con hongos, pues, o con micorrizas más bien, pues nos permite también proponer soluciones a estos problemas que ya la minería pues deja a su paso. Pues muy interesante sin duda esta investigación, Mónica, y ya tendremos tiempo más adelante para seguir hablando acerca de esta y de otras investigaciones. Agradecemos mucho tu participación en Conexiones. Entretejidos. Factografía nepungu bebji rusos. Diuphu kwatu kokayo teminaso. Chune humuru. Ratsapu tsikenya. Nekonere tsai nudia bebji najodu akazno manchambara in bebji kokayo teminaso dayo. Kanajo akagno ne factografía ni yoteku bebji. Kan sayepji karamama anajaba kanet sengeko. Nedayo de intenabeso in kokayo teminaso. Muro nenaremamu congeje inatyabo. Bebji kakarate pongo pepji inechu rusa indaja sinchondaja yencho. Teshko nuhyondambara nsinaja manchambara kane injo inkokayote minaso. Kushke ka akushku mincha kogitsaji ingueda influencias kane kushku kokayote minaso occidental inkedio tendaja. Gauntu se jaba kanganza yejimbara pesi ingüedane kabubu inejumu soviética por revolucionaria. Ngeko abordar tsopoju cornecientes ne kokayo teminaso nienush nishi potu ne engeje ya. Ne kogayo para enge te inkushku kokayo teminaso ne praxis con esta. Kone eratza in mama kabajaka yo en cero tenduncharon bekaso era juando. Kandu dioshu ne piño kokakakat kushu handane audiovisuales okyoku kakane ngotu occidental era meshi ne siglo diotedaja nembeka dengegua indembosu y ne factografía ka occidente. Ñana hyodu. Factografía pongu bejiatra praxis con esta vanguardias rusas. Factura
Proletecult. Traducción lengua mazahua. Variante occidente del Estado de México. María Cristina Ventura Narciso. Locución: Daniela Canuto Jerónimo. Factografía y productivismos rusos. Apuntes sobre arte, revolución y sociedad. Autora: Dulce Castro Val. Resumen. La intención del presente trabajo es abordar formas poco conocidas de prácticas artísticas modernas, en específico, la factografía y los productivismos. En ambos casos, nos referimos a una forma particular para la generación de un tipo de arte asociada a la definición de un nuevo esquema social, producto de la Revolución Rusa de 1917. Abordar estos conceptos, tan poco conocidos en la historia del arte, implicará también esbozar posibles influencias en la producción artística occidental del siglo XX. Por principio se caracterizan ambos conceptos teniendo en cuenta el contexto de la Unión Soviética post-revolucionaria, para abordar aspectos concernientes al arte y su capacidad de transformar la realidad, y con ello, los posibles vínculos de la producción artística con la praxis vital, con el fin de describir los aspectos generales que pueden detectarse de manera especial en producciones visuales y audiovisuales generales en el bloque occidental durante el siglo XX y que dan cuenta de las contribuciones de la factografía en Occidente. Palabras clave: factografía, productivismos, constructivismo, praxis vital, vanguardias rusas, factura, proletecult. Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UVM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, las posibilidades que ofrecen las plantas, los arbustos, infinidad de especies que de pronto pasamos desapercibidas, pero parecieran a los ojos inexpertos maleza. Sin embargo, su potencia, su presencia en el entorno natural tiene también una infinidad de posibilidades y de aplicaciones. Recordemos que las plantas, muchas de ellas, la mayoría de ellas tienen años y cientos de años incluso de adaptación a este planeta y por lo tanto su empleo en consideraciones o en reconfiguraciones de los ecosistemas pues es todo un escenario de investigación potencial para ciencias como la biología, como la química y sobre todo también para colaboraciones de orden transdisciplinar. Sí, y fíjate que a mí me causa mucha maravilla pues el pensar justamente en toda la cantidad de vida que existe pues más allá de nuestros ojos, ¿no? Y pensar en esta simbiosis entre la raíz o las raíces de los árboles, de las plantas, en este caso de los hongos que extienden también sus micorrizas, pues a mí me parece fascinante y nos habla justamente de microorganismos, de espacios en micro que escapan por supuesto a la dimensión visible humana, ¿no? O de los sentidos, pero eso no quiere decir que no existan o que no sean importantes para nuestro entorno. No, por supuesto que tiene una dimensión mucho más allá, mucho más importante de nuestra propia apreciación simplemente con los sentidos. Pues bueno, esperamos que este tema haya sido de su interés y por supuesto estaremos platicando acerca de estas temáticas y otras relacionadas en programas futuros. Agradecemos mucho la colaboración en este programa del equipo de producción, Daniela Canuto, Ciro González y por supuesto la producción de Daniel Vallejo. Yo soy Edwin Morón, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima emisión.
Yo soy Verónica Trujillo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.